Párense en los caminos y miren y pregunten por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y anden por él y hallen descanso para sus almas. Sendas Antiguas es un programa que te lleva a reflexionar y a tomar decisiones correctas a la luz de la palabra. Es ahí donde quiero andar. En Sendas Antiguas, usted descubrirá el verdadero camino que le lleva a Dios. Sendas Antiguas. Es ahí donde quiero andar. Porque viva y eficaz es la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Ricardo Villa. Y comenzamos a mirar el tema en la noche oscura de la depresión. Pues hoy vamos a estar en la segunda parte de este tema, que lo estamos basando en el libro de Números, en el capítulo 11, los versículos 1 al 10, que pues vamos a leer para poder entrar en materia. Los versículos 1 al 10 dicen: aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ello fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió, y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro, y su color como color de bedelio. Y el pueblo se esparcía y lo recogía, y lo molía en molinos, o lo majaba en morteros, y lo cocía en caldera, o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada una a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Sendas Antiguas es un programa que te orienta para llevar una vida mejor. Decíamos nosotros en este tema al inicio, a manera de preguntas: ¿puede un cristiano sentirse deprimido? ¿Es pecado la depresión? Otra pregunta que nos hicimos: ¿por qué esta moderna plaga emocional afecta a tantas personas, incluidos creyentes, consagrados y maduros en la fe? Y nos hacíamos otra pregunta: ¿no es Cristo el mejor médico y la oración la mejor terapia? Estas preguntas comenzamos a responderlas a la luz de este suceso o impasse en la vida de este gran caudillo judío que tenía una meta de parte del Señor y que estaba pasando pues por una cuestión o por un sinsabor duro para él en ese momento. Y comenzamos a mirar una serie de tópicos que, si nos detenemos en ellos hoy, pues ahondaríamos algunas cosas más, pero no avanzaríamos en lo que queremos para darle culminación a este tema. Hoy vamos a estar mirando el cuarto tópico, y es la causa de la depresión de Moisés. La descarga emocional, abrirle su corazón a Dios sin reservas,
le da a Moisés luz en cuanto a su problema. El hombre confundido de la primera etapa está ahora en condiciones de ver su situación con más claridad, hasta el punto que él mismo llega a ver las causas de su depresión. Lo que podemos analizar en la vida de Moisés es que para poder erradicar un problema de nuestra vida, en este caso la depresión, pues tenemos que localizar qué es lo que la causa. Y Dios nos da a nosotros la sabiduría para poder ahondar en nosotros mismos, cuestionarnos a nosotros mismos. ¿Por qué me siento de esta manera? ¿Por qué estoy pasando por esta situación? Algo tiene que provocar esta situación en mi vida. Tal vez, digo yo, eran preguntas que se hacía Moisés y preguntas que le sirvieron para comenzar a indagar, para buscar minuciosamente dentro de sí por qué causa se sentía como se sentía. Recuerde que Moisés como que le presentó la carta de renuncia a Dios. Moisés le dijo a Dios que él ya no quería seguir más con esto. Y la depresión de Moisés llegó a tal punto que Moisés deseó la muerte. Él deseaba morirse. Y aquí se puede entender algo fundamental. Y es una cosa es lo que uno desea en ese momento. Porque cuando uno llega al fondo de la depresión, uno cree que todo acabó, que ya hicimos todo, que lo mejor es morirnos. Ese era el sentir de Moisés. Como estaba pasando por una situación tremenda, él creyó que ya él no tenía nada más que hacer, que ya todo estaba hecho, que habían otras personas mejores que él, que podían realizar la tarea que él estaba realizando. Pero una cosa es lo que nosotros pensamos y otra cosa es la que piensa Dios. No siempre lo que nosotros sentimos es lo que Dios quiere que sintamos. Dios no quiere que usted y yo nos sintamos fracasados, pero muchas veces los sentimos fracasados. Dios no quiere que usted y yo nos sintamos agotados de recursos, pero la verdad es que muchas veces nos sentimos agotados de recursos. Entonces, vuelvo a enfatizar eso porque es importante. Muchas veces nosotros nos sentimos, pero como nosotros nos sentimos, no es como Dios quiere que nosotros nos sintamos. Y eso hizo que Moisés comenzara a detectar el causal de aquello que lo tenía en depresión. Y en Números 11, versículo 14, Moisés ya comienza a detectar su situación, ya comienza a ser más claro. Dice: no puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Mire el brillante diagnóstico que Moisés sacó de su vida. Moisés no podía seguir adelante si no encontraba este diagnóstico en su vida. Él estuvo dispuesto a mirar el contexto de su situación. Por eso en Números 1 al 10 del capítulo 11 nos ayuda a entender esas razones de la angustia. Las repetidas quejas del pueblo, murmurando sin cesar, habían llevado a agotar la paciencia de Dios mismo. O sea que esa angustia que Moisés sentía era una angustia que se justificaba, porque no hay nada más angustioso que un pueblo que se queje menospreciando las bendiciones de Dios, como lo era el caso del pueblo de Israel. El pueblo de Israel se quejaba sin razón. Y note que hay una palabra en el versículo 5 de Números 11, cuando dice: nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde. Eso es una vulgar mentira, porque ese pueblo estaba esclavizado. Y ese pueblo, todo lo que comía, vestía o bebía, lo pagaba. Por eso es que cuando Dios saca al pueblo de Egipto, lo remunera y toca el corazón de los mismos egipcios para que le dieran
al pueblo de Israel alhajas de oro y toda joya preciosa y mantos y telas, porque era en especie de una remuneración que Egipto le daba al pueblo de Israel. O sea que ellos están en su deseo diciendo algo que es mentira, como de pronto lo puede decir alguna persona que pasando momentos difíciles dentro del evangelio dice: es que a mí en el mundo no me iba tan mal, es que a mí en el mundo, hablando cuando se era inconverso, no era que las cosas me estuvieran saliendo como tan mal. Pues sí, es cierto, tenía problemas, pero es que no tanto como los que tengo ahora. Eso es una vulgar mentira también. Sí, dentro del evangelio tenemos problemas. El mismo Señor no nos ofreció un camino sin espinas, no nos ofreció un camino donde nos iban a dar palmaditas y todo nos iba a salir bien. El Señor fue claro, dijo: en el mundo tendréis aflicción. Nuestra confianza no debe estar puesta en la manera en que el mundo nos trate, sino que nuestra confianza debe estar puesta en que Cristo venció al mundo. Alabado sea el nombre del Señor. Y si Cristo venció al mundo, nosotros con Cristo podemos vencer también el sistema mundanal. Alabado sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Entonces, nos sorprende la tremenda tensión emocional de Moisés, que acababa por minar su resistencia psíquica. O sea, estamos ante una clara depresión por agotamiento. Ahí tenemos deprimido y sin esperanza al siervo a quien Dios había confiado una misión muy especial, o sea, conducir al pueblo por el desierto, un desierto tan literal como metafórico. Entonces, la desobediencia del pueblo había agotado la paciencia y la capacidad de resistencia de Moisés hasta llevarle a una depresión profunda. Si pudiéramos de pronto sacar un consejo a nivel congregacional en comprensión a la labor pastoral, le diríamos al pueblo que muchas veces se lleva al estrés a un pastor por un remanente desagradecido que no valora el esfuerzo de un pastor, que de pronto esa congregación cree que ese pastor es de hierro, que no siente, que no se aflige. Y por eso felicito a aquellas congregaciones que tratan bien a su pastor, entre esas congregaciones esta, que puedan seguir valorando el esfuerzo que hace aquellas personas que están al frente, porque aunque el mundo cree que esto es fácil, déjeme decirle, pastorear no es fácil. Pastorear no es así como tan aclimatizado como se cree. Para esto se necesita que Dios le dé a uno un corazón de pastor, comprender a la gente, entenderla, ayudarla, sin guardar rencores, sin hacer acepción de personas. Y esto bien valorado, pues va a ayudar a aquel siervo a que haga la labor con más ahínco, con más amor. Moisés estaba pastoreando una congregación muy desagradecida, congregación que cuando entraba en momento de crisis, lo primero que decían era: apedreemos a Moisés, vamos a encenderlo a piedras, si él está de terco a llevarnos allá, porque decían ellos, él fue el que nos sacó a nosotros de Egipto. Nosotros nos vamos a morir en este desierto por culpa de Moisés. Nuestros hijos se van a morir en este desierto por culpa de Moisés. Mire que la angustia y la aflicción, pero también el desagradecimiento, hace que la gente se olvide verdaderamente quién lo sacó de Egipto. Pregunta: ¿fue Moisés el que sacó a Israel de Egipto? No, Moisés era el instrumento de Dios. El que sacó al pueblo de Egipto fue Dios. Por eso, unos pasajes más adelante, unos años más adelante, otro siervo de Dios que estaba también en una situación semejante a la de Moisés, cuando un pueblo en formación menospreció a Dios, queriendo ser como las demás naciones, menospreciando a un hombre tan, digámoslo así,
tan estricto, tan ético como lo era Samuel. Y ellos dijeron, es cierto, tenemos al profeta Samuel, no hay ninguna tacha en él, pero es que nosotros queremos ser como las demás naciones. Y eso llegó a oídos del pueblo y eso angustió a Samuel. Y Samuel se sentía menospreciado. Y Dios, ¿cómo conforta el corazón de su profeta? Le dice, tranquilo Samuel, porque no te han desechado a ti, a mí es quien han desechado. Mire que cuando uno está en momentos de angustia, uno cree que lo que le está pasando es por culpa de alguien. Y resulta que detrás del proceso de formación está nada menos y nada más que Dios. Dios muchas veces nos mete por el valle de la angustia. Dios nos mete por el valle de la escasez. Dios nos mete por el valle de la enfermedad. Ahí Dios necesita que aprendamos algo. Uno va a la Escritura en los principios de la vida ministerial de nuestro Señor Jesucristo. Y lo más tremendo es que después de que es bautizado por Juan el Bautista y es hecho un milagro, porque dice la Escritura en ese momento maravilloso que el Señor se estaba bautizando o lo estaba bautizando Juan en el Jordán, dice que los cielos se abrieron, que se escuchó una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado en el cual hallo contentamiento, y que descendió el Espíritu Santo en forma corporal como de paloma. Y allí fue algo tremendo, pero unos versículos más adelante dice, y el Espíritu Santo llevó a Cristo al desierto para ser tentado por el diablo. Entonces, uno muchas veces cree que Dios no está detrás del asunto. Una enfermedad, un momento de escasez. Y uno cree que está solo porque es que es increíble que Dios me vaya a permitir pasar por el valle de la enfermedad. Es increíble que Dios me vaya a pasar a mí por el valle de la escasez, si Él tiene todo poder. Él prometió que no me moriría de hambre, y Él lo que promete lo cumple. Alabado sea el nombre del Señor. Porque la verdad sea dicha, hasta ahora la historia no registra a ningún evangélico que se haya muerto de hambre. Pero la historia sí registra a evangélicos que han pasado necesidades. Una cosa es morirse de hambre y otra cosa es ser pasado por ese molino que de hecho tenemos que pasar, porque de la única manera que podemos valorar la presencia de Dios es en los momentos de escasez. Cuando usted valora más un milagro que Dios haga en su economía, cuando su economía está por tierra, cuando usted no tiene de dónde echar mano y de un momento a otro Dios hace un milagro. No es lo mismo ese milagro en ese momento de escasez que usted está pasando, que de pronto usted teniendo abundancia y Dios multiplicándole. No se vería la diferencia. Por eso aquí tenemos nosotros que comenzar a entender que para todas aquellas incógnitas siempre Dios tiene una respuesta. Ya hemos analizado la situación del profeta Moisés, un hombre en medio de una angustia, en medio de un problema. Ahora, no solamente vamos a mirar un lado del problema, una parte del problema, lo vamos a mirar en general. Por eso encarguémonos de la respuesta de Dios. ¿Tiene Dios respuesta para esos interrogantes que se formulan en la vida mediante la necesidad, a través de la escasez, de la enfermedad, a través de muchas cosas que nosotros no entendemos, pero que Dios las permite? Claro que tiene respuesta. Llegado a este punto, debemos examinar un aspecto crucial del pasaje que es también clave para un adecuado tratamiento del deprimido. ¿Cómo actúa Dios? Es la pregunta. Veamos la respuesta que el mismo Dios le da a Moisés. Números capítulo 11, versículos 16 al 17. Hablando Dios dice, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo y esperen allí contigo
y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Ahora escuche esto. En el momento más necesario, cuando Moisés no puede más y desea la muerte, o sea, cuando ya ha tocado fondo, cuando ya no puede llevar una carga más, porque si se le añade algo más puede quedar en el valle de la frustración, es cuando viene la respuesta del Dios Todopoderoso. Surge la palabra balsámica del médico supremo. Dios sabía bien la causa del estado de Moisés y la respuesta viene de la manera más adecuada. Déjeme decirle que la manera más adecuada no es la que se invente la persona en ese momento de aflicción. Porque en ese momento se puede uno inventar una respuesta, inventar una estrategia, inventar una manera. Pero eso sería el caos total para esa persona. Pero cuando nos dejamos guiar por Dios, cuando esperamos el Cairo de Dios, entonces viene la respuesta adecuada a la manera de Dios. En el caso de Moisés, vino en la forma de actuar. Mire, en la forma de actuar del Señor en la vida de Moisés, hay tres aspectos que queremos destacar. Dios le provee a Moisés de las tres cosas que más necesitaba en ese momento. De los tres elementos que Moisés necesitaba para salir de ese estado de depresión. Y tal vez, estimado hermano, amigo, que a través de la radio, la internet, están escuchando, que está viviendo usted este problema, que usted ha estado en un estado de angustia, de estrés, que siente un desespero interno, que siente el rechazo de los demás, que de pronto usted dice, ya no hay respuesta de parte de Dios. Pues hoy no es casualidad que usted esté ubicado en este dial. Dios tiene una respuesta para usted y quiero que usted, por favor, abra bien sus oídos y prepare su corazón. Porque esas respuestas que Dios le da a Moisés es la que usted está necesitando en esta hora. ¿Sabe qué fue lo primero que Dios le dio a Moisés? Comprensión. Es la primera respuesta de parte de Dios. Mire que en toda la lucha interna que había en Moisés y de la manera en que habló con Dios y cuando le presentó la carta de renuncia, Dios no le reclama nada, Dios no le dice nada, Dios guarda silencio. Y el hecho de que Dios guarde silencio no quiere decir que no lo estaba escuchando. Sí lo estaba escuchando, porque es que Dios es sabio y Él sabe que hay momentos en que la mejor ayuda que se le puede brindar a una persona es el escucharle. Y esa es una característica de la comprensión. Para poder comprender a alguien se tiene que escuchar. Y Dios, que es sabio y bendito sea su nombre, no censura a Moisés por su depresión ni le trata ásperamente. Es más, ni una palabra de reproche sale de la boca del Señor hacia Moisés. La comprensión sustituye a la reprensión. Dios se nos presenta como maestro de la simpatía hacia el atribulado. Lo que menos necesitaba Moisés en aquel momento eran palabras de reproche o que lo regañaran o que lo trataran ásperamente. No, Dios simplemente escuchó a Moisés guardando silencio, entendiéndolo, comprendiéndolo. A nosotros humanamente nos podría parecer que Moisés merecía algún tipo de corrección. Pero si consultamos la experiencia del salmista registrada en el Salmo 86:15, el salmista dice: el Señor es lento para la ira y grande en misericordia. ¿Cuánto le damos gloria a Dios por eso? Dios es grande en misericordia, Él es lento para la ira, alabado sea su nombre.
Qué bueno es saber que tenemos a un Dios que nos comprende, mi amado hermano. Esta respuesta de Dios constituye una iluminadora advertencia para los que se apresuran a emitir juicios condenatorios o gestos de desaprobación cuando ven a un hermano, como lo refleja Isaías 42:3, como caña cascada o pábilo que humea. Traduciendo esto a nuestro lenguaje moderno, al caído caerle. Muchas veces las personas están pasando por un momento de angustia, de tribulación, y en vez de encontrar la comprensión de sus hermanos en la fe, lo que encuentra es rechazo, lo que encuentra es palabras ásperas, maltrato verbal, maltrato en el comportamiento, lo menosprecian, lo humillan. Dijo alguien, no hay ejército más sanguinario que el ejército de Dios, pues en vez de ayudar a sus heridos, los acaba de matar. Esto refleja nuestra incapacidad humana de poder manifestar amor si no es con la ayuda del Señor. Aquí vemos a este hombre. Aquí encontramos el testimonio de estos hombres que pasaron por el mismo estado. Y escuche esto, si queremos parecernos a nuestro maestro, haremos bien en imitarle. La misericordia, la comprensión y la simpatía deben abundar mucho más que el juicio severo, la reprensión o la condenación hacia el que sufre. La pregunta que debemos hacernos cuando vemos a un hermano que de pronto no está con la misma euforia, el mismo gozo, ¿qué situación está pasando? ¿Qué problema está pasando ese hermano? Muchas veces uno debe acercarse, hermano, y guardar silencio. Eso es sabio. Usted nota cuando se lee el libro de Job, que cuando llegaron los 3 amigos de Job y guardaron silencio, estaban brindando una buena ayuda a Job, porque ellos se identificaron con el dolor de Job. Y dice la Biblia que llegaron y también rasgaron sus vestiduras y se sentaron en ceniza, compartiendo el dolor de Job. Y hasta ahí ayudaron, pero ellos la embarran utilizando la expresión nuestra cuando comienzan a abrir su boca y comienzan a condenar a Job. Y comienzan a decir que lo que le había venido era por pecado y que se revisara bien, porque ahí estaba la situación, que de pronto él no era tan perfecto como creía, etcétera, etcétera. Hasta llegado el momento en que Job expresó: ustedes son angustiosos para mí. Ustedes, en vez de ayudarme, han traído más angustia a mi alma. Yo creo, mis amados, que cuando uno ve a un hermano pasar una necesidad, guardando silencio, expresa mejor la comprensión que de pronto abriendo la boca para hablar por medio de la ignorancia. Y cuando uno habla llevado por la ignorancia, sin duda alguna, la embarra. Es mejor muchas veces guardar silencio. ¿Por qué Dios no le dice nada a Moisés? Dios nos da el ejemplo. Dios no recrimina a Moisés. Dios no le dice: ¿y usted quién se ha creído? ¿Por qué viene usted a entregarme esto? Yo lo he llamado, haga las cosas. No. Dios guarda silencio. Y ese silencio de Dios es balsámico en la vida de Moisés. Sendas Antiguas es un programa que te orienta para llevar una vida mejor. Segunda ayuda que Dios le brinda a Moisés, la ayuda práctica. Escuche, no solamente le brinda ayuda, sino una ayuda práctica. Dios provee una salida. La respuesta de Dios no se limita a comprender a su siervo deprimido, sino que es sumamente práctica. Le proporciona la ayuda más asequible para que Moisés pueda salir de la depresión. El estado emocional de Moisés era muy parecido a una ciudad asediada por el enemigo. Lo más urgente es encontrar una salida que alivie este cerco. Ahora, observemos que Dios no le da una solución instantánea
de manera que el problema desaparezca de forma mágica. No, 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 no. No olvidemos que la palabra solución no aparece en la Biblia ni una sola vez. Usted escudriña la Biblia, en los 66 libros que la conforman, no aparece la palabra solución. En cambio, sí se nos promete, y así lo registra 1 Corintios 10:13, que Dios es fiel, que no permitirá que seáis probados más allá de lo que podéis soportar, sino que juntamente con la prueba dará también la salida. Escuche eso, mis amados. Dios está en la expectativa. Dios sabe la carga que usted lleva. Y Dios está pendiente como lo estuvo con Moisés. Ya la carga como que aplastaba a Moisés, como que lo estaba volviendo añicos. Y de pronto Moisés creía que ese era el final. Pero llega el Dios soberano y comienza a brindarle a Moisés la ayuda. Escuche, Dios no cambió a Moisés por otro líder. Ni siquiera le dio oportunidad para un tiempo de descanso. Dios no le dijo a Moisés: venga Moisés, tómate tu año sabático, reflexiona. Vamos a poner a otro, tú prepara las maletas, te vas para las islas de San Andrés, echa el bronceador. No te preocupes, yo encargo a otra persona. Lo cual nos muestra aquí que Dios no es la voluntad de Dios, no es la solución de Dios, que usted deje las responsabilidades que Dios le ha entregado so pretexto de encontrar paz en usted mismo, de encontrarse usted mismo. Dios no hace eso con Moisés. Al contrario, el pueblo siguió siendo conflictivo. El peso de la dirección seguía estando allí. Pero algo muy importante sí cambió. Dios le dio la salida precisa, le proporcionó los instrumentos adecuados para afrontar la situación. ¿Sabe? Dios le dice a Moisés en el versículo 17 de Números 11: reúneme 70 ancianos del pueblo que llevarán la carga contigo y no la llevarás tú solo. Mire, mi amado hermano, que las soluciones que Dios da son muy diferentes a las que el sistema del mundo da. Dios no le dijo a Moisés: pobrecito, vaya usted, piénselo bien, no se levante tan temprano a orar, no lea tan seguido la Biblia, auséntese un rato de la iglesia, siéntese en la silla y deje que otro lo haga. Pero Dios le dice: ¿sabe qué, Moisés? Vas a seguir trabajando, vas a seguir en la misma labor, pero reúneme 70 personas, 70 ancianos de buen testimonio. Y voy a poner de lo que hay en ti en ellos. Y ellos te ayudarán a llevar la carga y no la llevarás tú solo. ¿Cuál era la queja de Moisés? ¿Cuál era el diagnóstico que él había sacado? Esta carga es mucha, no la puedo llevar yo solo. Y en el versículo 17 está la respuesta a la petición de Moisés. No puedo llevar la carga solo. El Señor dice: listo, Moisés, reúneme 70 ancianos del pueblo y te van a ayudar a llevar la carga. O sea, mis amados, que aprendemos aquí que Dios provee la salida adecuada en el momento adecuado. Dios no se equivoca. Por eso, usted estaba pensando que la solución a esa situación que usted está viviendo internamente en su iglesia, en su congregación, es soltar las responsabilidades que Dios le ha entregado. ¿Pensaba usted hablar con el pastor? Pastor, estamos acercándonos a un nuevo año, así que voy a tomarme mi año sabático. No cuente conmigo porque he decidido sentarme, porque llevo angustia en mi ser, porque es que no me encuentro, no me hallo. Pues hoy Dios te da la respuesta y Dios te dice: es tu salida, pero no es la mía. No es a tu manera, sino que es a mi manera. Alabado sea el nombre del Señor. Es como yo diga, y yo soy el que conozco tu necesidad. Alabado sea el nombre del Señor. Mi alma le da la gloria.
Ahora miren la tercera respuesta de parte de Dios. Es estímulo para su autoestima. Queda claro entonces que Dios no consideró un pecado la depresión de Moisés. ¿Estaba Moisés en pecado por estar deprimido? No. ¿Está usted en pecado por estar deprimido? No. Si hubiese sido así, Dios le habría apartado de tan estratégica responsabilidad. Dios había puesto otra persona, pero lejos de ello le reafirmó en su tarea con una frase luminosa y terapéutica, el Números 11:17. Dice: y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos. Escuche esto, porque de aquí podemos sacar una enseñanza preciosa. Una vez más, Dios se nos revela como un exquisito conocedor de la mente humana. Pregunta: ¿no se había quejado Moisés de que Dios le trataba mal y de que casi le había desechado? Usted ve eso en Números 11:11. ¿Qué es lo que Moisés le dice a Dios? Y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué me has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? La autoestima de Moisés, tan deteriorada, necesitaba una buena dosis de renovación. La frase "tomaré del espíritu que está en ti y lo pondré en ellos" implica dos grandes estímulos. Primero, por un lado, Dios no se había olvidado de Moisés. Su espíritu estaba todavía presente en el líder del pueblo. La depresión de Moisés se debía a la ausencia de Espíritu Santo en su vida. No. Entonces aquí aprendemos algo importante también. ¿Será que el cristiano hoy en día que está en depresión no tiene al Espíritu Santo? Sí lo tiene. El hecho de tener la presencia del Espíritu Santo no quita lo humano que nosotros tenemos. Moisés era un varón lleno de la presencia de Dios, lleno del poder de Dios, pero era humano, no era un superhombre. Era un hombre que sentía, que se fatigaba, que le daba hambre, que le daba sueño. Tal vez cuántas veces se quedó Moisés dormido cuando intentó orar. De pronto muchas, como usted, como yo, nos hemos quedado dormidos cuando nos arrodillamos con sinceridad a buscar a Dios. Aquí, hermano, tenemos que hablar con claridad. Aquí no podemos proyectarnos como superhombres, como supersantos, como que no pasamos momentos difíciles. Las situaciones, los momentos difíciles, las angustias nos hacen llorar, nos hacen querer renunciar a todo. Pero una cosa es querer renunciar y otra cosa es renunciar. Quiso Moisés querer renunciar a todo. Claro, le dijo a Dios: Señor, ya, quítame la vida, mátame. Pero seguía siendo un hombre lleno del Espíritu Santo. Era un hombre que estaba presente en el liderazgo del pueblo porque todavía la presencia del Espíritu estaba en ese líder. Por otro lado, y en segundo punto, Dios no podía insuflar un espíritu alicaído y débil en los otros ancianos. Es tremendo que Dios le dice: voy a tomar del espíritu que hay en ti y lo pondré en los 70 ancianos. O sea que Moisés seguía siendo el hombre de Dios, el varón de Dios, el hombre visionario. Lo que pasa es que estaba en un momento de sequedad, en un momento de angustia, en un momento de dolor, en un momento en que Dios guardó silencio, porque Dios sabía que lo que Moisés necesitaba era que se le escuchara. Cuando Moisés comienza a hablar, comienza a descargar su alma, a sacar las angustias,
No es lo que dice Dios en su palabra: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clamó Dios a Moisés y Dios le respondió. Dios le respondió de la manera en que Moisés no lo esperaba, y Dios renovó a ese líder, y Dios le dijo: Moisés, aunque estés cansado, no te voy a quitar de ese cargo, sino que te voy a dar descanso y te voy a dar poder, pero vas a seguir ejerciendo ese cargo. Tal vez Dios te diga en este momento: con todo y que estés en angustia, te he dado un talento, te he dado un don, y eso me habla de una responsabilidad ante Dios. Y la solución no es dejarlo todo tirado. La solución no es como nosotros pensamos. La solución de Dios no es lo que nosotros creemos, es lo que Dios nos dice en su palabra. Imagínese usted un Moisés con un espíritu alicaído, que hubiera salido de Moisés para 70 ancianos, espíritus alicaídos, hermano, ancianos renegando. Pero no, ahí estaba el espíritu de Dios en Moisés, y Dios dice: voy a tomar del espíritu que hay en ti. Y estamos hablando de un hombre que estaba en depresión, pero Dios le dice: voy a tomar de ese espíritu que hay en ti y lo voy a colocar en esos 70 ancianos. Entonces la lógica de Dios se hace aplastante. Moisés, sigo creyendo y confiando en ti. Mire, mi amado hermano, porque Moisés creía que no servía para nada. Pero cuando Dios le dice: Moisés, voy a tomar del espíritu que hay en ti y lo voy a poner en 70 ancianos, Dios le estaba diciendo a Moisés con esa acción: Moisés, yo sigo confiando en ti, yo te he llamado para que cumplas esa labor, te he dotado de mi poder, de mi capacidad, de mi sabiduría, de mi inteligencia. Así que a pesar de todo, Moisés, yo te entiendo, pero tú vas a seguir con la labor que yo te he encomendado. Alabado sea el nombre del Señor. El mensaje claro que Dios le transmite con su decisión a Moisés es un mensaje de confianza. Yo le estaba diciendo a Moisés: no eres tú el que hace las cosas imposibles, soy yo. Tú simplemente haz lo posible, que de lo imposible me encargo yo. Moisés estaba en depresión, pero era capaz de entender este mensaje. Ahora, pongámonos por un momento en los zapatos de Moisés. Al escuchar esta palabra de Dios, Moisés más o menos comenzó a pensar: si Dios toma de mi espíritu para darlo a otros, es señal de que no debo ser un desastre total. Es señal de que no soy un fracaso. Es señal de que Dios sigue confiando en mí, que todavía yo soy importante para Dios, que Dios me comprende, que Dios me entiende, que Dios no me juzga, que Dios no me condena. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso, mis amados, ya para ir terminando, el trato amoroso y delicado de Dios surtió efecto. Moisés pudo salir del valle oscuro de la depresión. Los acontecimientos posteriores de su vida nos muestran que esta crisis no fue estéril. Sin duda, Moisés pudo aprender valiosas lecciones de esta dolorosa experiencia. El Espíritu Santo, por medio del autor de Hebreos, nos revela dos de los grandes secretos de la fe de Moisés. Hebreos 11, 26 y 27 dice: teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Moisés tenía la mirada puesta en el galardón. Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Esta doble expresión de la fe de Moisés es la columna que le permitió asirse de Dios en la hora más oscura de su depresión. Es la misma columna que todo creyente tenemos a nuestro alcance.
Cuando usted esté pasando por el valle oscuro de la depresión, o si usted está pasando por el valle oscuro de la depresión, entonces usted tiene que mirar al galardón. En segundo lugar, usted tiene que sostenerse como viendo al invisible. Conjugando esas dos acciones, me hablan de una convicción interna, de una convicción que me lleva a luchar por mi bendición, de una bendición que me lleva a pelear por lo que Dios me ha entregado. Dios me ha entregado la victoria, Él me ha entregado la bendición. Él dice que me ha puesto por cabeza y no por cola. Así que si Dios lo dijo, yo me apropio de esa palabra. Yo le creo a Dios y le digo al diablo: aunque me ataque, aunque te inventes cosas, artificios, aunque me lance los dardos de fuego, yo sigo creyendo en que Dios me llamó a la victoria, que Dios me llamó a la bendición, que Dios me llamó al gozo, que Dios me llamó a la unidad, que Dios me llamó a ser bendición para otro. Así que no voy a soltar lo que me pertenece, porque Dios es quien me lo ha entregado. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso, mis amados, no sé qué situación estén viviendo ahora. Tal vez estás pasando la noche oscura de la depresión, por alguna situación en tu salud, por alguna situación en tu ministerio, en tu talento, por algún problema familiar, por algún menosprecio de la gente, de tu propia familia, y te sientes la persona más vil. Sientes que como que Dios no te escucha, como que Dios no te oye. Pero el hecho de que sientas eso no quiere decir que sea la verdad. Moisés se sentía lo más vil. Moisés se sentía que ya había hecho todo, ya no daba más. Moisés como que tiró la toalla, le dijo: Señor, ya no más, mátame. Ya no quiero saber más de liderazgo, no quiero saber más de guiar a este pueblo, no quiero saber más, Señor. Yo entrego todo, renuncio. Pero Dios no lo cuestiona. Dios no le llama la atención. Dios comienza a tratar a Moisés con guantes de seda. Porque cuando decimos que Dios es un Dios de carácter, no queremos decir que Dios sea brusco. Y Dios comenzó a tratar a Moisés, su alma angustiada, afligida. Entonces Moisés ya comenzó a reaccionar. Ya Moisés comenzó a ver las cosas de otra manera. Y Moisés llegó a la meta, llegó al final de sus días. Dice la Biblia, hablando de Moisés, que no perdió la visión, que murió lleno de días. ¿Y sabe qué es lo más hermoso? Que un hombre que, a pesar de las situaciones que vivió, que enfrentó, vivió siempre en las alturas. En los montes se encontró con Dios, en los montes tuvo revelación, subió a recibir la ley de Dios en un monte, en el monte Sinaí. Allá en el monte Sinaí Dios se le manifestó. ¿Y sabe dónde Moisés muere? En un monte, muere en alturas, no murió derrotado, murió Moisés cumpliendo los designios de Dios para su vida. Eso es lo que Dios te ha llamado, lo que Dios quiere para ti. Estás pasando por la situación, por el valle oscuro, por la noche oscura de la depresión. Tal vez estás pensando en dejarlo todo. Tal vez te sientes angustiado, hay lágrimas en tus ojos. Estabas pensando renunciar. A mí nadie me quiere, yo no sirvo para nada. Yo siempre la estoy embarrando. No es así. Dios te dice: tú eres un eslabón importante en mi obra. Te he llamado con propósitos. Lo que tú estás haciendo yo lo valoro. Yo soy el que he puesto ese sentir en tu corazón. Yo soy el que produzco el querer en ti como el hacer mi voluntad. Yo soy el que te ilumino, y aquellas pequeñas cosas que tú ves
que son insignificantes, para mí son de gran valor. Ese tratado que tú entregas, esa palabra que tú hablas, la manera en que testificas, yo te doy la gracia, yo te doy la sabiduría, yo te doy la inteligencia. Eres importante en mi obra. Tal vez nadie te ve al frente de un púlpito, tal vez nadie conoce de ti, ni tienes un renombre que todos puedan conocerte, pero yo te conozco. Yo te he esculpido en la palma de mi mano, te dice Dios en esta hora. Yo te llamé con propósitos. Lo que tú estás haciendo, yo lo puse en tu corazón. Así que lo que Dios limpie, no lo llames común ni inmundo. Fue el mensaje que le transmitió Dios a su siervo, el apóstol Pedro. Eres importante. Sal de la situación en que te encuentras. Dios te ha llamado. No es el momento de morir, no es el momento de encuevarse, es el momento de salir de esa cueva, es el momento de que te sacuda, es el momento de que desparpajen los dardos de fuego que el diablo te ha enviado a tu mente. Él te ha dicho: no sirves para nada, lo que tú haces no tiene ningún sentido, lo que tú haces no tiene ningún valor. Eso dice el diablo, pero recuerda, él es mentiroso y padre de mentira. Dios te dice: yo te puse nombre, mío eres tú, yo te he dado de mi espíritu y te he llamado con propósitos claros. Así que desde este lugar te animo para que sigas adelante, para que te levantes, te sacudas y le digas a la depresión: nada tienes conmigo. Dios me ha llamado y no estoy dispuesto a quedarme a la mitad del camino. No estoy dispuesto a ceder a las pretensiones diabólicas. Así que me levanto en el nombre de Jesús para tomar las armas de la milicia, que no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Padre, gracias te doy en este momento. Te presento cada vida, Señor. Te presento cada corazón que en estos momentos, Señor, esas vidas que están con lágrimas en sus ojos. Aquella persona que detuvo su vehículo, Señor, fortalécele, Dios, ayúdale. Que sea sobrando, Señor, porque tú tienes propósitos. Porque tú lo has llamado, Señor, para que siga adelante, para que no claudique. Te presento a aquella mujer, a aquel varón, Señor, que tú les has llamado con propósitos claros para que les ayude. Señor, que ellos puedan afianzar su mano en ti, que ellos puedan levantarse en el nombre de Jesús, que ellos puedan creer a la palabra que tú les has enviado, Señor, que ellos puedan entender, Señor del cielo, que tú les has puesto en esos lugares con propósitos específicos y que, Señor, lo están cumpliendo, porque muchos están conociendo de tus maravillas y están conociendo de tus virtudes. Declaro inoperante todo estado de depresión en el nombre de Jesús. Ahora mismo, por el poder de la palabra, desautorizo toda mentira del diablo y declaro estas cadenas rotas ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Esa enfermedad psicosomática se va ahora en el nombre de Jesús. Desaparece toda infección, desaparece todo mal. Declaro ahora mismo que esos pensamientos negativos son neutralizados por el poder de la palabra, que esa sensación de derrota se va ahora mismo en el nombre de Jesús, que esas manos caídas son levantadas para la gloria y honra de tu santo nombre. Lo confieso, Señor, confieso unción en esa vida, confieso renovación, confieso una doble porción de tu Espíritu Santo, Señor del cielo, y te doy gracias. Párense en los caminos y miren y pregunten por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y anden por él y hallen descanso para sus almas. Sendas antiguas.
Sendas Antiguas es un programa que te lleva a reflexionar y a tomar decisiones correctas a la luz de la palabra. Es ahí donde quiero andar. En Sendas Antiguas, usted descubrirá el verdadero camino que le lleva a Dios. Sendas Antiguas. Es ahí